Bien, damos gracias a Dios por este privilegio de poder predicar su palabra. Amén. Me convertí cuando tenía 16 años. Hemos pasado de todo. Hemos estado en la montaña, en el valle, bajo fuego cruzado, pero también en la paz y en la bonanza. Hemos caído, pero también Dios ha restaurado. Damos gracias a Dios por todo. Amén. Bendigo al pastor Rafael, pastora Maridaña, gracias por la oportunidad y la confianza de ministrar a este pueblo. Pastor siempre me invita el primer domingo del año y nada, somos de la casa. Le decimos a los amigos que están en medio nuestro. Amén. Sin más preámbulos, yo quiero compartir una palabra con usted que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 16, versículo 4 en adelante. Hay ángeles de Dios en este lugar. No porque me estés viendo, porque no estamos por vista, estamos por fe. La Biblia dice: bienaventurado aquel que cree sin ver. ¿Cuántos creen aquí? Amén. De bienaventurado. Génesis capítulo 16, versículo 4. Leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el ángel se llevó a Agar, la cual concibió. Se llevó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondiendo Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y el ángel de Jehová dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo sus manos. Voy a leer ahora Génesis, el capítulo 21, versículo 14. Dice así: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. Levántate y alza el muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Padre, gracias por tus palabras. Que sea tú hablando, Dios, a nuestras vidas. La palabra que debemos escuchar en esta mañana, que no seamos simples oidores, sino que podamos ser hacedores de ella y creer tu palabra y caminar conforme a tu voluntad. A medida que yo vaya predicando, Dios, esta palabra, que sea tú obrando, Señor, otorgando milagros, respuesta divina a aquellos que nos escuchan, Señor, para gloria y honra de Cristo. Amén. Den un aplauso al Señor. Y puede sentarse, Señor. Yo quiero predicar en este día
cometemos un encuentro con la fuente. En el oriente, el agua es muy importante. Desde el principio, los humanos hicieron sus asentamientos en lugares donde habían fuentes, manantiales, donde habían pozos y sucesivamente. Las ciudades solían o suelen, mayormente en el oriente, construirse alrededor de fuentes, las aldeas. El agua servía de la fuente para los cultivos y para también, de una manera, el que tenía una fuente tenía cierto poder territorial. El que controlaba una fuente tenía cierto poder. Y ciertamente la humanidad, obviamente, está sedienta. Todos hemos estado sedientos. Algunos tienen sed de amor, otros tienen sed de justicia, otros tienen sed de esperanza o de fe, según su situación o su necesidad. Esta historia que yo acabo de leer en el libro de Génesis muestra un contexto interesante, porque se enfoca en 3 personas específicamente. Bueno, en 4, pero más en 3, que es Abraham, es Sarai, la esposa de Abraham, y la esclava de Sarai, una esclava que vivía en casa de Abraham, obviamente, que se llamaba Agar, la cual era egipcia. La Biblia dice que Dios había hecho una promesa a Abraham y le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te muestre, porque de ti haré una gran nación, te bendeciré y bendeciré lo que te bendigan y maldeciré lo que te maldigan. Abraham obedece, y entonces Dios luego le da una promesa a Abraham de que iba a tener prole, de que iba a tener hijo, y de esa promesa habían pasado ya 10 años. Sara, su esposa, ve que ella no puede concebir porque ella es estéril, aunque Dios había decretado o había hecho una palabra, soltado una profecía, y ella no ve el cumplimiento de eso en su vida. Así que ella, vamos a decir, que se desespera y trata de ayudar a Dios, y le dice a Abraham: mira, ya que no puedo tener hijo, toma como mujer a esta mi sierva. En ese tiempo era permitido, y había unos rituales que voy a omitir, ya que hay unos niños, pero eran un poco fuertes en cuanto a cuando una mujer daba luz para que otro pudiera tener posesión de ese niño. Entonces Abraham toma a Agar por mujer, y Agar concibe, y Agar es una egipcia que es sumisa, que es tranquila, que no tiene voz, que no tiene, vamos a decir, la autoridad de tomar decisiones en la casa. Pero en el momento que ella queda embarazada del amo, del dueño, del jefe, del hombre que cargaba una promesa, dice las escrituras que la egipcia, la esclava, comenzó a ver con menosprecio a la ama, a la dueña, que era Sarai. Agar no era así antes de quedar embarazada. Agar, cuando no había nada en su vientre, ella era sumisa, ella era humilde, ella escuchaba, ella se sometía, ella era dependiente. Pero ahora que Agar tiene el niño en su vientre, Agar comienza a sentirse superior. Agar comienza a tener un concepto de ella que no debe tener. Agar siente compararse con la mujer de la casa. Y trayéndolo a este tiempo, eso es un peligro en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros recibimos de Dios, pero antes de nosotros recibir quizá un ministerio, recibir un matrimonio, recibir hijos, nosotros éramos muy humildes, nosotros éramos muy obedientes, somos muy obedientes, amén. Pero hay muchas personas que cuando Dios le da una palabra, que cuando ellos reciben algo de Dios, ellos se creen superiores a tal punto que se van de la iglesia porque ellos sienten que nadie lo comprende, que nadie lo entiende, que ellos no encajan en ese lugar, porque lo que ellos tienen es, al parecer, para ellos más grande que las personas que están a su alrededor. Entonces Agar comienza a sublevarse, Agar comienza a sucumbir de la obediencia, y por ende, como una persona que no se está sometiendo, comienza a ser afligida. Quizás Sara no quiere afligirla, o quizás sí. El punto es que ella está siendo afligida por una condición que ella había provocado, por una situación que ella había provocado. Y muchas veces tenemos que tener cuidado cuando estamos en aflicción.
Tenemos que dar cuenta bíblicamente si nuestra aflicción es producto porque Dios quiere procesarlo, o quizás Satanás se ha levantado con nosotros, o es algo que nosotros hemos provocado. Y así que dice las escrituras que esta mujer, viendo que es afligida, ella se va de aquel lugar, ella huye de su señora y va camino al desierto de Shur, y allí se encuentra con una fuente. Y cuando ella se encuentra con la fuente, dice las escrituras que el ángel de Dios, la presencia, Dios le encuentra en la fuente. Entonces la pregunta nuestra en base a este texto debería ser: cuando yo estoy afligido, ¿a dónde yo voy? ¿A dónde yo me acerco? ¿A dónde yo corro? ¿A dónde yo huyo? Ella no lo hace intencionalmente ir a la fuente. Sin embargo, ella fue a un lugar correcto. Y muchas veces nosotros, aún conociendo la palabra y sabiendo que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que nos escucha, un Padre que está presto, un Padre que tiene propósito, un Padre que dice en el Salmo 32:8: y te haré entender y te enseñaré mi camino y fijaré sobre ti mis ojos. Un Dios que está atendiendo nuestras necesidades de manera individual. Muchas veces cuando estamos siendo afligidos, no vamos a la fuente que representa a Cristo. No vamos a la fuente que representa a Dios. Pero Agar, sin embargo, dice las escrituras que el ángel le encontró cerca de la fuente. ¿Dónde Dios nos está encontrando en este 2026? ¿En qué lugar usted y yo estamos en este 2026? Porque Dios siempre te va a hablar y Dios te va a encontrar cuando tú estás en el lugar correcto, que es la fuente. La Biblia dice que cuando ella está aquí, entonces Agar escucha por primera vez a Dios. Anteriormente Dios le hablaba a Abraham. Sara pudo tener experiencia cuando fue y le hicieron promesa a Abraham. Sin embargo, Agar no había escuchado a Dios. Pero ahora que Agar se acerca de la fuente, Agar tiene la oportunidad de ella escuchar la voz de Dios en la fuente. Aleluya. Y Dios me está llamando a nosotros para decirnos que Dios quiere hablar con nosotros de manera personal. Que Dios quiere tener un encuentro contigo. Que Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere que tú lo escuches, que tú entiendas, que tú sepas la voluntad que Él tiene para contigo. ¿Dónde es la fuente? La fuente es la palabra de Dios. La fuente es la oración. Si usted tiene una Biblia, usted está en el lugar correcto. Si usted lee la Biblia, usted está escuchando lo correcto. Entonces vemos que Agar ahora escucha la palabra junto a la fuente. ¿Pero qué escucha Agar? El ángel le pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Sabemos de dónde hemos venido? ¿Qué pasamos en el 2025? ¿Queremos repetir esa historia? ¿Sabemos en el 2026 a dónde estamos caminando? ¿A dónde Dios nos está llevando? O quizás Dios te dio una promesa, una palabra, hay algo que tú quieres lograr, pero tú tienes que preguntarte si lo que tú estás haciendo ahora te está encaminando a eso. Agar estaba en el lugar correcto, pero la palabra que el ángel le da, le dice: ve y sométete y ponte sumisa debajo de tu señora. Oye, qué difícil. Ella está huyendo de un lugar donde le están maltratando. Ella está huyendo de un lugar donde ella está siendo afligida. Sin embargo, el ángel le dice: vuelve allá a ese lugar y quédate sumisa. Ella no se enoja, quizás no vemos una reacción. Ella va y obedece lo que le está pidiendo Dios. Y muchas veces el pastor tiene que jugar el rol, o los líderes tienen que jugar el rol del ángel. Porque vemos personas que están muy altas y Dios tiene que hablarle y decirle: tú tienes que someterte. La Biblia dice: someteos los unos a los otros. Y Dios le estaba hablando: tú tienes que ir a ese lugar y someterte a la autoridad que yo puse encima de ti. ¿No estamos sometiendo a Dios? Queremos que Satanás huya de nosotros. Queremos que Satanás salga de nuestra familia, de nuestra finanza, de nuestras vidas. Pero la única manera de Satanás salir es sometiéndose a Dios. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y hoy Dios me está llamando a someternos a su palabra,
a confiar en su palabra, que aunque la aflicción que estamos viviendo no la entendemos, Dios nos dará salida, porque dice las escrituras en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, que Dios juntamente con la tentación o la prueba nos dará la salida. Y yo quiero decirte que tu prueba, cualquiera que sea, tiene salida. Aleluya. Porque Cristo es la puerta. Amén. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es nuestra salida. Amén. Entonces, vemos que aquí junto a la fuente ella recibe dirección. Muchas veces nos sentimos así como Agar, a solas. Nos sentimos que no tenemos dirección, pero no tenemos dirección no porque Dios no quiera. Dios no ha dejado la palabra, Dios no ha dejado el Espíritu Santo, Dios no ha dejado la oración para que nosotros podamos tener dirección. Y esto es increíble porque dice la Biblia que ella estaba junto a la fuente de Shur. Y Shur significa frontera, muralla, límite, pared. ¿Por qué Dios necesitaba en este momento ponerle una pared a ella? Se supone que era un año de avance, era un año de libertad, era un año de fluir, era un año de crecer. Pero Dios le dice, le pone una pared a la fuente, le dice, hasta aquí llegas, tienes que volver. Porque Agar, que quizá estaba siendo sabio en su propia opinión, Agar quizá pensaba que tenía la razón, pero el ángel le dijo, no, tú tienes que someterte a Agar, porque aunque tú tengas un muchacho en tu vientre, aunque tú cargues una promesa de naciones, hay cosas en ti que yo tengo que trabajarlas. Y la única manera de yo trabajar esas cosas es llevándote al lugar de la aflicción, porque la Biblia dice, esta leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Y la palabra tribulación viene de tribulum, que era una roca que se ponía para machacar el trigo con una rueda, y cuando el trigo caía en grano, entonces estaba preparado para la harina. Entonces Dios sabe que usted y yo somos trigo. Dios sabe que usted carga promesa, que usted carga palabra, pero hay cosas que Dios tiene que machacar en Agar, hay cosas que Dios tiene que romper en Agar, y la única manera de hacerle en base a consejos. Aleluya. Usted sabe que hay personas que no necesitan una profecía más, ellos necesitan consejos. Profecía, Dios va a restaurar tu matrimonio. Bien, créelo. Consejo es como tú caminabas con esa profecía. Porque hay personas que tienen promesa de que Dios va a restaurar su matrimonio, pero el estilo de vida de ellos va divorciado de la palabra que Dios le dio. Entonces nos sentamos y decimos, Dios lo dijo, pero ¿cómo yo estoy viviendo? ¿Cómo yo estoy caminando? ¿Cómo yo estoy actuando? Dios dijo que iba a ser profeta, bien. Dios dijo que va a tener bendiciones, bien. Pero ¿qué tú estás haciendo para lograr eso? ¿Sabe cómo lo aprende? En base a consejo, palabra, estudios bíblicos, sentándote con los líderes, con los pastores, para que tú puedas ser encaminado esa palabra que Dios te dio. Entonces vemos que en Shur ella se encuentra con el límite, con la pared. Yo siempre digo que yo tengo muchas batallas, pero una de ellas es los prejuicios. Yo cuando a mí hay un plan contrario, yo estoy pensando cómo responder, cómo justificarme, cómo decir algo. Siempre que yo veo que me llaman, que hay una guerra, yo voy, si me dicen esto, le digo otro. Pero Dios me dio un texto para yo pelear con el prejuicio. A veces que yo tengo mi esposa y usted sabe, hay guerra, y dice, si me salga con esto, me voy a justificar, le voy a decir esto y esto, porque tú también haces esto. Y la cita que Dios siempre me trae eso, ojo por ojo, vence el mal con el bien. Porque muchas veces tenemos batalla y tenemos que usar la palabra en nuestra vida. Amén. Y cuando yo veo que estoy pensando mucho y me llega ese versículo, ojo por ojo, diente por diente, digo, no, está bien, Señor, no pienso más, voy a recibir mi rayazo. Amén. Porque eso es lo que nos va a plagar, nos va a opacar el ego, bendito sea el nombre del Señor. Y ahora ella le pone este lugar, esta fuente, y le dice, Dios que me ve. Porque Dios está mirándonos. Pero Dios te va a mostrar que Él está viendo en ti, que Él está viendo en mí. Que aquellas cosas no pueden impedir que el alumbramiento sea correcto. Ahora Agar va y se somete a casa de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Pasa un tiempo, ella da luz. Está bien.
Pasan algunos 13 años y ahora Sara, que es la esposa de Abraham, quiere para dar luz a Isaac. Y dice las escrituras entonces que Ismael, que es el hijo de la egipcia, se estaba burlando de Isaac, que es el hijo de Agar, de Sara, perdón. Así que Sara lo nota y le dice a Abraham: mira, yo quiero que este muchacho, el hijo tuyo, tú lo saques de aquí, las pieles esclava. Y Abraham se siente mal porque él sabe que lo que ella está pidiendo es difícil, porque es su hijo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios le habla a Abraham y le dice: mira, saque ese muchacho a tu hijo, despide tu sierva, porque yo tengo cuidado de él, yo haré de él una gran nación. Abraham obedece a Dios, como leímos, toma un odre con agua, le da al muchacho, a la egipcia: mira, toma el odre, toma el agua, ella se va. Y más adelante vamos a tocar los detalles. Vemos aquí que Agar está bien, Agar está sometida, Agar está obediente. Han pasado algunos 13 años del encuentro, bendito Dios. Sin embargo, Dios está notando esto en Agar, que está muy cómodo. Hay una palabra en ella, por lo que no iba a tener cumplimiento ahora en este lugar. Era tiempo de ella moverse a otra estación, a otro nivel. ¿Y cómo tú puedes identificar cuando Dios te está moviendo a otro nivel? Obviamente la guerra. ¿No te ha pasado que tú estás bien con Dios, con todo el mundo? Tú estás bien, bendito Dios. Sin embargo, comienza la guerra, te despierta de mañana Abraham y te dice: párate, te vas del trabajo, te vas de la casa, te vas de este lugar. Y tú dices: ¿pero qué ha pasado? Si todo está bien, es que la fuente lo está llamando. Porque había un tiempo que Agar había encontrado la fuente, pero ahora la guerra interna es la señal de que Dios le estaba llamando de nuevo. ¿Y cuánto tiempo tenemos nosotros sin encontrarnos con la fuente? Muchas veces nos aferramos a las profecías, a los sueños, a los encuentros pasados. Sin embargo, Dios nos está diciendo que hay más para nosotros. En el verso 14-15, Abraham toma, anteriormente le da a ella pan, le da comida. Y cuando ella va en el camino, en el verso 14 y 15 de Génesis 21, dice que se gastó el agua y se gastó el pan. Bendito Dios. Porque Dios permite que alguien escasee en la vida de Agar, porque Dios le está diciendo a ella: el pan que Abraham te da no es suficiente, el agua que Abraham te da no es suficiente, porque tu fuente no es Abraham, tu fuente no es la profecía del profeta, tu fuente no es la predicación del evangelista, tu fuente es Jesucristo, bendito Dios. Y ahora vemos que Abraham suelte a esta mujer, porque Dios va a permitir que Abraham te suelte. Y esta palabra no es para los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes hay que agarrarlo, bendito Dios. Hay que darle seguimiento. Esta es la palabra, es para gente que tiene mucho tiempo. Abraham tiene Agar tiene algunos 23 años sirviendo a Abraham. Habían pasado algunos 13 años de cuando ella se encontró con la primera fuente. Entonces Dios permite que ella sea expulsada del lugar de su comodidad, de donde le dan abrazo, de donde le dan amor, de donde ella se siente bien. Dios permite que ella sea expulsada de allí, que Abraham la suelte, para que ella entienda que Abraham no es su fuente, porque estaba tan acostumbrada a la voz de Abraham que había perdido, se había olvidado de la voz de Dios. Y muchas veces estamos tan acostumbrados a lo que diga, a lo que opine, a lo que haga el otro, que se nos olvida lo que dice la palabra de Dios. Ella dice que tú eres niña de sus ojos, tú eres real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Tú tienes que preocuparte por lo que la Biblia dice de ti. En una ocasión yo estoy predicando, y cuando termino de predicar le digo al Señor: ¿acaso este era el mensaje que tenía que predicar? Y el Señor me habla: cuando tú caminas bajo mi propósito, tú te sientes seguro y no necesitas aprobación de hombre. Y yo dije: claro, me siento seguro, sé que tú me estás hablando, y hay alguien que Dios está permitiendo que sea soltado. Tú que tienes 10 años en el evangelio, tú que tienes mucho tiempo años en el evangelio, no fue que el pastor se olvidó, no fue que el profeta se olvidó, no fue que el pastor se olvidó, es que Dios mandó a decir: sácamelo para afuera, porque yo necesito encontrarme con él. Dios se quiere encontrar con nosotros. Y Agar, cuando sale,
se le gasta el agua, ahora ella encuentra una fuente y toma agua de esa fuente. Tú sabes cuando alguien está tomando agua de la fuente. Ellos llegan temprano a la iglesia y esto es indiscutible. Usted puede tener la guerra que usted tenga y usted me excusa, pero cuando usted ama a Dios, cuando usted ama la fuente, Dios está por encima de todo. Usted puede llegar al trabajo temprano, llegar donde quiera, pero cuando tú tomas agua de la fuente, Dios es lo primero en tu vida. De eso es indiscutible. No se apaga el primer amor. El que toma agua de la fuente es un adorador genuino. Hay veces cuando yo voy a la pasola o un motor, muchos me han dicho a mí: wow, Elvis, te vi prendido en gloria. ¿Y cuándo tú me viste? Cuando tú ibas manejando. Porque cuando tú tomas agua de la fuente, tú tienes un culto racional, tú tienes una adoración, hay un fuego, hay una palabra, hay un mensaje, hay algo dentro de Dios en tu vida que fluye como río de agua viva. Cuando tú tomas agua de la fuente, tú no andas comparando mensajes, tú solamente te enfocas en Cristo. Cuando tú tomas agua de la fuente, tú puedes estar en batalla, pero no eres de doble ánimo, porque tú dices: muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella me librará Jehová. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Estoy hablando con personas que están en proceso, pero en el proceso ellos están tomando agua de la fuente y diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No tienen que saber el que está a tu lado, no tienen que saber el que está detrás de ti, es que tú lo sabes. Hay una fuente inagotable en tu vida. El ángel le pregunta, lo encuentra en el desierto: ¿qué tienes? Porque la fuente siempre va a hacer que tú reconozcas tus errores. ¿Tú sabes lo bueno que es pastorear gente que está tomando agua de la fuente? Que cuando es corregido, tú no estás preocupado por si se va a ir a otra iglesia o va a dejar en el culto, porque tú sabes que yo iré a la fuente. Y van a preguntar a Dios: Señor, si Él es de ti, háblame. Si Él es de Dios, yo no me descoge. Y si se equivocan en el consejo que le diste, entonces aún sigue viniendo a la iglesia, porque ellos saben que lo hiciste con buena intención. Alaba. Qué bueno es pastorear a gente que está junto a la fuente. Las ovejas siempre eran pastoreadas junto a la fuente. Por eso dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen. Si no estamos escuchando la voz, si no estamos obedeciendo, porque estamos muy lejos de Dios. Entonces, del verso 14 y 19 notamos algo, y es que en el capítulo 16 Agar se encuentra con la fuente, con una fuente, que allí se encuentra Dios con ella. Pero en el capítulo 21 vemos que Agar nuevamente se encuentra con la fuente. Entonces vemos que Agar se encuentra dos veces con dos fuentes distintas. Un lugar donde Dios le habla, y esa fuente estaba en el desierto. Entonces muchas veces estamos buscando en el palacio lo que encontramos en el desierto. Y a veces que cambiamos la manera ya como Dios lo está hablando por la palabra. Dios sabía que Agar iba a entender inmediatamente y hubiera visto la fuente. Pero hoy en día mucha gente está cambiando la palabra por fábulas, por historias, por comentarios, por sueños, por visiones. Y nada de eso puede superar la palabra de Dios. Ni el hablar en lengua, ni una profecía personal. Nada supera la palabra de Dios. Y usted tiene que entender eso en su vida. Entonces la única manera que vemos que Agar conocía a Dios era en medio de la fuente. Y esa fuente estaba en el desierto. Y muchas veces tú quieres que Dios te saque del desierto, pero Dios te está diciendo: la única manera que tú me puedas ver, que tú me puedes escuchar, es en este escenario. Aleluya. Dice la Biblia que ella estaba en el desierto de Berseba. Ber significa pozo y Seba significa 7 o juramento. Bendito sea el nombre de Dios. Pero aunque ella esté en el desierto de Berseba, y él se suponga, Ber significa 7, o sea, lugar de los 7 pozos. Era un lugar que había muchos pozos, pero no tenían agua. Y quizás tenían agua. Sin embargo, lo que la sustentó a ella fue cuando Dios abrió sus ojos y ella vio la fuente.
Muchas veces queremos ver la gloria de Dios en los pozos. Y Dios nos está diciendo, cánsate de los pozos. Hermano, a mí me encanta orar por la gente. Yo oro, yo que me pido oración, yo lo hago, bendito Dios. Pero hay un momento que usted tiene que trascender. ¿Te está entendiendo? Hay un momento que usted tiene que decir, Dios, háblame, mátame. No le diga eso. Sin embargo, hay momentos que tú tienes que ponerte a cuenta con Dios, porque Dios anhela encontrarse contigo. Dios anhela restaurar tu vida. Dios anhela salvar tu vida. Dios anhela, lo anhela tanto que hizo un plan de salvación antes que tú nacieras y que el mundo existiera para que usted y yo fuéramos salvos. Ahora vemos las escrituras que Agar está en el desierto y narra la Biblia que Agar suelta a su muchacho. Porque ella dice, no veré cuando él muera, bendito Dios. Pero aunque Agar había soltado al muchacho, el cielo no había soltado a Agar. ¿Saben las veces que nosotros decimos, ay, que ya no me funciona? No iré más a la iglesia, no buscaré más a Dios, pero Dios no te suelta. Sandra leía en el Salmo 65 que Él te escogió, que Él te eligió a ti. No fue que tú elegiste a Dios, no fue que quisiste venir a la iglesia, Dios te escogió, Dios te eligió a ti, bendito sea el nombre de Dios. Y Agar no estaba entendiendo que Dios la había escogido a ella, que Dios la había elegido a ella en ese momento, que Dios tenía un plan con el muchacho, y por eso se lo dice en el verso 18, alce el muchacho, porque yo haré de él una gran nación. Y muchas veces estamos soltando, aleluya, lo que Dios me entregó. El muchacho fue que la llevó al desierto. El muchacho fue que hizo que le faltara el pan, que le faltara el agua, que ella se sintiera abandonada. Pero Dios le está diciendo, lo mismo que te metió en el desierto es lo mismo que te va a sacar. Yo no sé qué Dios te entregó a ti, que Dios te mandó a hacer, y tú sientes que cuando empezaste a hacer esto, ahora te sientes en el desierto. Se dañó el motor, se dañó el carro, no hay dinero, no hay comida, y tú dices, yo quiero servir, pero lo que Dios me está mandando a hacer está provocando escasez en mi vida. Pero Dios te está diciendo, sigue confiando, porque lo mismo que te metió en el desierto es lo mismo que te va a sacar. Si Dios por su palabra permitió que Daniel entrara en las fosas de los leones, Dios mismo fue que lo sacó. Si Sadrach, Mesach y Abednego por servir a Dios lo lanzaron en un horno de fuego, Dios también lo sacó. Si el apóstol Pedro en Hechos 12 por predicar el evangelio fue metido en la cárcel, Dios también lo sacó, porque cuando tú confías en la palabra que has recibido de Dios, esa palabra va a provocar libertad en tu vida, va a provocar bendición en tu vida, va a hacer que se cumpla lo que Dios dijo. Ahora dice la Biblia que Dios, verso 19, abre los ojos y ella ve una fuente. Dios no crea una fuente, no fluctúa la fuente. La fuente ya estaba, pero ella no podía ver. Las aflicciones de este mundo, las batallas, hacen que nosotros no veamos la fuente. Hace que usted no encuentre la salida, que usted no encuentre un respiro. Hace que muera nuestra esperanza. ¿Por qué tanto lo que está viviendo, las batallas mentales, las situaciones internas, que puede estar la fuente frente a nosotros no podemos ver? Sin embargo, Dios no va a permitir que usted siga o yo siga caminando sin ver a Cristo, sin ver la fuente. La primera fuente, dice, vemos que Agar escucha lo que Dios le habla. Pero de la segunda, Agar no solamente escucha, sino que también Dios abre los ojos de Agar. Aleluya, porque Dios siempre va a permitir que tú veas la fuente en tu peor temporada. Siempre y cuando usted esté en Cristo, siempre y cuando usted esté sometido, en tu peor temporada va a haber la provisión, va a haber la fuente, va a haber la palabra de Dios cumplirse en tu vida. La primera fuente se le abrió el oído, pero en la segunda, ahora ella está viendo el cumplimiento. Por eso Job dijo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quizá tú dices, wow, estoy en el desierto. No estás en el desierto, estás en el lugar donde tus ojos verán la fuente. Estás diciendo, ay, el
escuchando esto, no estás en el desierto, estás en el lugar donde ángeles suben y donde ángeles bajan. Y como decía el hermano, van a decir, yo estaba aquí y yo no lo sabía. Porque cuando estás en Cristo, cualquier que sea el escenario, será el lugar perfecto. Porque Cristo no se limita a los escenarios. Aleluya. Ahora Agar, dice las escrituras, que le dicen a mí, alza. Agar llena el odre. No, vamos a cambiar. Vamos a otro nivel. Alaba a Dios. Bendito Dios. Toma la obediencia. Y él, claro, que tira la mano. Eso fue lo que hizo Agar. Ella estaba cansada, pero ella no toma agua primero. Ella va y le da a su muchacho. Muchas veces venimos a la iglesia y estamos viendo la fuente. Pero la fuente, ¿qué tú estás haciendo? ¿Estás tomando agua tú solo? No fue que ella lo bebió, pero ella le dio primero agua a su muchacho. Entonces Dios nos está llamando, que lo que Él te está dando a ti es para que tú sacies la sed de otro que está cansado. Esta palabra no se va a quedar aquí. Esta palabra es para que la lleve al trabajo, para que la lleve a la casa. Hay un muchacho que está debajo de un arbusto. Hay alguien que está atado. Hay alguien que está roto. Hay alguien que está endemoniado. Hay alguien que está depresivo allá afuera. Y Dios permitió que tú pasaras en el desierto, tomar del agua, para que tú prediques el evangelio y le diga a alguien que Cristo le ama, que Cristo puede levantarlo. No le está tomando. Te estoy diciendo que tu hombre tiene agua porque tú te has encontrado con la fuente. Y Dios no te llamó a estar sentado como Agar. Dios te está diciendo, levántate, tómate el odre y sé como la tsunamita, la samaritana, que cuando la fuente estaba dentro de ella, ella dijo, esto es demasiado, me iré a la ciudad y le diré a la gente con quien yo me he encontrado. 2026 es para que usted y yo nos levantemos como Agar y le hablemos al mundo, hay una fuente. Tú que estás cansado, tú que estás herido, tú que estás mal, hay una fuente que se llama Cristo. Hay una palabra viviente para Dios restaurar las cosas. Entonces, si va a aplaudir, aplaude. Si te has encontrado con la fuente, ¿a quién le está dando de beber? Empezó el año, ¿cómo? ¿A quién? Tiene que dar la palabra, tiene que chocar tu espíritu. Tú no puedes salir de este lugar con la fuente. Hay alguien que tú tienes, no importa el compromiso que tenga, hay alguien que tú tienes por lo menos que darle un abrazo. Y no en la iglesia, ¿qué pasa? Quizás en la iglesia. Hay alguien en tu familia, de alguien Dios ha permitido que tú sepas que está pasando por algo. Y es para que lo tomen de la fuente. Tú tienes que ser la bendición de un Ismael. Ahora dice la Biblia, en el verso 20, no lo leí, pero déjeme leer el verso 20. Dice las escrituras, y Dios estaba con el muchacho, creció y habitó en el desierto y fue tirador de agua. Vemos aquí que Dios no saca a Agar y a Ismael del desierto. Vemos que Dios le da casa, vemos que Dios le da crecimiento, prosperidad. Él comienza a tener habilidades, tirador de algo en el desierto. ¿Qué quiero decir con eso? Hay momentos que tú no necesitas salir del desierto. El lugar a donde tú vayas, aleluya, no va a cambiar la situación. No te irá bien porque tú cambies de lugar. Lo único que hace que tú prosperes, que tú crezcas, que tú tengas habilidades, que tú tengas dones, no es salir del desierto, es usted encontrarse con la fuente. Usted puede ir para ahí que usted quiera, usted puede tener trabajo que usted quiera, usted puede hacer lo que usted quiera, pero si la fuente no está, nuestra vida estará seca, insípida, muerta. Pero cuando la fuente está en tu vida, te va a pasar lo que le pasó a Agar, que Dios le dio casa estando en el desierto. El muchacho creció estando en el desierto. Dios lo bendijo estando en el desierto. No, levanta tu mano por lo menos. Ya termino con esto. Te estoy diciendo, no se trata de salir, se trata de tener a Cristo, de tener la fuente. Y la gente te verá en el desierto, pero verá la casa,
bendición, verá el crecimiento, verá el gozo del Espíritu en tu vida, el crecimiento espiritual en tu vida, porque tú tienes la fuente. Dale un aplauso al Señor y póngase en el momento. Según su propósito y su voluntad. Pero aunque no te dé la casa, aunque no te dé la habilidad que busques, aunque no te dé el crecimiento que esperas, Él te ha dado lo más importante, su Hijo. Dice el mismo que tenemos su Hijo, lo entregó. Y ese debe ser tu gozo. No sé qué tú esperas, pero tu gozo tiene que ser Cristo. Tu fuente, Cristo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Padre, en este momento oro por este pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Oro por este pueblo, Señor. La palabra que tú me has dado la he compartido con ellos, Dios. Esta gente que se ha encontrado con tu fuente, Señor, que se ha mantenido, Dios, cerca de tu palabra, de tu espíritu. Yo oro por ellos, Dios, para que ellos tengan más de ti cada día más. Que sea tú, Dios mío, dándole la oportunidad de ellos poder compartir del agua de Cristo, de esta verdad del Evangelio que nos salva, Señor. Que sea tú procurando, Dios, aleluya, sanidad en la vida de ellos según tu voluntad, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Señor, en este momento que tu mano benéfica sea moviéndose en este lugar. Hablo a todo problema en la cadera, la columna, Espíritu Santo de Dios. Toda dolencia, persona que cuando se doblaba, aún se dobla y le duele. La mano benéfica de Dios está sobre tu vida. Todo quiste, aleluya, todo quiste en los ovarios. La mano de Dios lo quite en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda mortandad, toda palabra decreta que no podrás tener hijo o mujer, se cancela en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que por sus llagas usted fue curado, bendito Dios. Y si usted lo cree, así es. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, viene tu segunda fuente, viene tu segunda fuente. Nueva temporada en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios no se ha olvidado, Dios no se ha olvidado, Dios no se ha olvidado. Lo que está viviendo te está encaminando a algo más profundo en el Espíritu, a algo más profundo en el Espíritu, a algo más profundo en el Espíritu, bendito Dios, aleluya. Tú eres aquel que vivía en la ciudad. Señor, Señor, tú eres aquel que mi vida cambió.